La inspección fue meticulosa e impecable. Las fotos de Nicolás, las actas de Valerio y mis llaves antiguas abriendo. Mi propio hijo me negó la entrada en la noche más importante para él, dejándome en la acera con un ramo de flores amarillas como si fuera una mendiga. Soy Camelia, tengo 70 años y fui quien le enseñó los primeros pasos a ese hombre. Lo que Ignacio olvidó es que el edificio donde ahora ejerce su profesión de forma legal sigue estando a mi nombre. La tarde tenía esa frescura que se filtra hasta la médula si una no lleva una buena prenda de abrigo. Pero yo apenas sentía el escalofrío, la ilusión me templaba el cuerpo. Llevaba semanas escuchando a Ignacio describir su proyecto más ambicioso, el restaurante Progreso, un nombre que a mí me parecía demasiado ostentoso, pero que él pronunciaba con un hondo orgullo. Había invertido una suma exorbitante en renovar ese antiguo establecimiento ubicado en el distrito más exclusivo de la metrópoli. Yo me había puesto mi vestido más bonito, ese de seda color borgoña que estrené para la ceremonia de mi nieta hace 6 años, y me recogí el cabello con la peineta de concha que heredé de mi abuela. Me sentía arreglada, respetable, una madre preparada para celebrar el éxito de su niño. Entre mis manos sostenía con fuerza un ramillete inmenso de girasoles. No eran flores de una boutique elegante, de esas que vienen en embalajes relucientes con cintas exageradas. Eran girasoles de mi propio patio, cortados esa misma mañana, con los tallos robustos y sus grandes cabezas orientadas hacia el firmamento, envueltos en papel rústico y amarrados con una cuerda basta. A Ignacio siempre le fascinaron de pequeño. Afirmaba que eran soles a los que uno podía acariciar. Qué ingenua fui al creer que esas vivencias aún tenían algún valor para el hombre de traje costoso en el que se había transformado. Descendí del auto de alquiler 3 calles antes porque la congestión era inmanejable. La avenida estaba colmada de vehículos de lujo, furgonetas oscuras con cristales ahumados y jóvenes vestidos como si acudieran a un desfile de moda. La señal de luces azules sobre la entrada de ladrillo rústico centelleaba con sofisticación. Progreso. Había una alfombra escarlata, no muy extensa, pero imponente, y unas barreras de terciopelo que dividían a los privilegiados del común de la gente. Avancé con determinación, a pesar de que la artritis en mi rodilla derecha me daba punzadas. Sonreía. Iba a ver a mi hijo en su momento de gloria. Al aproximarme a la puerta, un hombre corpulento, ataviado con un traje negro impecable y un dispositivo auditivo, se colocó frente a mí. No fue descortés inicialmente, solo asertivo, como un muro de granito. Buenas tardes, señora, expresó, extendiendo una mano cubierta por un guante para detenerme. ¿Su nombre? Soy Camelia, la madre del propietario, anuncié, erguiendo los hombros, anticipando que las puertas se abrirían de inmediato. El hombre consultó un registro en una pantalla digital, deslizó el dedo una y otra vez, arrugó la frente y me observó detenidamente. Su mirada se posó en mis zapatos, prácticos y de suela plana, luego en mi vestido anticuado y finalmente en el ramillete de girasoles que, de pronto, me pareció absurdamente rústico en medio de tanto hormigón y cristal. No figura en el registro, señora, declaró con un tono que ya no era cortés, sino desdeñoso. Tiene que haber una confusión, muchacho, insistí, intentando conservar la calma. Soy la madre de Ignacio. Él sabe que yo asistiría. ¿Podría informarle? El administrador o el supervisor de seguridad o cualquier cosa que fuera aquella barrera humana, exhaló con exasperación. Miró por encima de mi hombro hacia la hilera de personas distinguidas que aguardaban detrás de mí. Señora, por favor, no obstruya el acceso. Si no posee el código de invitación, no puede ingresar. El señor Ignacio está sumamente ocupado atendiendo a los patrocinadores y a los medios. No podemos interrumpirlo por... Hizo una pausa breve y señaló mis flores con desprecio. Sentí el calor subiéndome hasta las sienes. No era humillación, era una desolación absoluta. Me desplacé hacia un lado, apoyándome contra la fachada de cristal tintado que daba a la avenida. Desde mi posición alcanzaba a vislumbrar el interior. La iluminación era sutil, una melodía moderna resonaba con suavidad y los empleados circulaban con fuentes relucientes. Y entonces lo divisé. Ahí estaba Ignacio. Se encontraba en el corazón del local, bajo una lámpara de líneas metálicas, compartiendo una anécdota con un grupo de caballeros de traje oscuro y damas con atuendos brillantes. Lucía apuesto, triunfante, lleno de luz. Un latido desbocado sacudió mi pecho. Alcancé a levantar la mano, a sabiendas de que el cristal era demasiado denso, y golpeé levemente con mi alianza nupcial.
Ignacio, exclamé, aunque mi voz se perdió en el murmullo del exterior. Él volvió el rostro. Su mirada se cruzó con la mía. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Percibí el destello de reconocimiento en sus ojos. Observé cómo su atención descendía hacia los girasoles que yo apretaba contra el pecho como un amuleto. Y entonces presencié lo más desgarrador que una madre pueda contemplar. Presencié la turbación. Ignacio no esbozó una sonrisa. No hizo una señal de espera. No se excusó ante sus acompañantes para dirigirse hacia mí. Simplemente, la línea de su mandíbula se tensó. Sus ojos se tornaron fríos como guijarros pulidos por la corriente y giró sobre sus talones. Me ofreció su espalda. Retomó la conversación con el caballero a su lado, soltó una carcajada forzada y bebió un sorbo prolongado de su copa de vino espumoso. Simuló no haberme visto. Me eliminó de su panorama. Para él, yo no era más que una anciana importuna que rompía la armonía visual de su recién estrenado reino. El supervisor se aproximó nuevamente, esta vez traspasando el límite de mi intimidad. Señora, debo insistir en que se marche. Su presencia está proyectando una impresión negativa. Los invitados se sienten molestos. Una impresión negativa. Yo, que le sequé las lágrimas, que trabajé turnos dobles en la fábrica de confección para costear sus estudios de gestión empresarial, que subasté las alhajas familiares para su primer automóvil. Yo era la impresión negativa. Sentí un cansancio profundo en los brazos, el peso de los girasoles, esas flores absurdas y magníficas que había cultivado con tanta dedicación. Observé las flores, luego observé la espalda de mi hijo a través del ventanal y finalmente crucé la mirada con la del supervisor. No se inquiete, dije, y mi voz emergió con una serenidad inesperada, sin un solo temblor. Ahora mismo me voy. Me incliné con esfuerzo, sintiendo el dolor familiar en mis articulaciones, y deposité el ramo en el suelo, justo al lado de un contenedor de acero pulido. Los girasoles quedaron allí, radiantes y melancólicos, sobre la frialdad gris de la acera. Dígale a Ignacio que estas eran para su buena fortuna, susurré, aunque el hombre ya atendía a una pareja de jóvenes impecables que acababa de aproximarse. Di media vuelta y comencé a caminar. No llamé a un vehículo de inmediato. Necesitaba andar. Necesitaba que la brisa nocturna me azotara el rostro para contener el llanto allí, en medio de la vía pública. Avancé 4 calles hasta alcanzar una plazoleta con bancas de madera desgastada. Me senté y solo entonces permití que las lágrimas fluyeran. No lloraba por la celebración, no me importaba el vino espumoso ni los bocados exquisitos. Lloraba porque comprendí, con una claridad dolorosa, que había perdido a mi hijo mucho tiempo atrás y me había negado a aceptarlo. La ambición se lo había devorado. Él creía que el triunfo era aquello, indumentaria costosa, rostros pulidos y renegar de sus raíces. Renegar de su madre porque no encajaba en la escenografía. Saqué un pañuelo de algodón de mi bolso y me sequé el rostro. Respiré profundamente. El aroma a combustible y fritura saturó el aire que respiraba. Está bien, Ignacio, musité para mis adentros. Si deseas interpretar el papel del empresario implacable, entonces interpretémoslo. La pena comenzó a transmutarse en algo distinto. Era una sensación gélida y compacta, como el hierro forjado. Recordé a mi padre, un hombre sin formación académica, que adquirió parcelas cuando nadie apostaba un solo peso por este sector de la ciudad. Recordé cómo yo había gestionado esos activos en la sombra, mientras Ignacio fantaseaba con ser un visionario utilizando los fondos que yo le proporcionaba sin esperar retorno. Llegué a mi hogar, una residencia añeja de vigas a la vista y suelos de roble que susurraban con cada pisada. Todo permanecía en calma. Me descalcé y serví un vaso de agua fresca. Me dirigí al gabinete, una estancia reducida atestada de archivadores metálicos y con ese perfume particular a documento antiguo. Encendí la lámpara de mesa. La luz ámbar iluminó las motas de polvo que danzaban en suspensión. Abrí el tercer cajón del escritorio, el que siempre permanece bajo llave. Allí yacía una carpeta de piel color tabaco, desgastada por el tiempo. La abrí. En su interior reposaba el acuerdo de cesión de uso, un instrumento legal que Ignacio me hizo rubricar hacía 14 meses cuando requería el espacio familiar para iniciar su negocio. Yo lo había firmado sin examinar los pormenores, confiando de lleno en su palabra. Pero Ignacio, en su presunción, había pasado por alto un aspecto fundamental sobre su progenitora.
Yo nunca suscribo un documento sin conservar un duplicado de seguridad y sin comprender a fondo las condiciones de terminación. Mi vista recorrió las líneas del texto hasta detenerse en la cláusula séptima. El presente acuerdo de uso no oneroso del bien inmueble podrá ser revocado de manera unilateral por la propietaria Camelia Rojas, en caso de que se determine que la utilización del espacio contraviene la ética, las buenas prácticas o los intereses del núcleo familiar, previa notificación con 5 días laborables de antelación. Una sonrisa se dibujó en mis labios. No era una sonrisa amable, sino la de quien descubre el triunfo definitivo en un juego de azar. Y el contrincante desconoce incluso que la baraja está dispuesta a favor de uno. Ignacio creyó que el local le pertenecía. Supuso que yo era una anciana ornamental que le había concedido el edificio sin más. Nunca se molestó en formalizar una escritura de traspaso, porque eso implicaba gastos tributarios y él prefería destinar esos recursos a sus luminarias de autor. Él solo poseía un permiso de utilización, una autorización que dependía por completo de mi benevolencia. Y esa benevolencia mía había sido abandonada en la acera, junto a un ramo de girasoles que empezaban a perder su vigor. Miré el reloj de péndulo. Marcaba las 11:30 de la noche. La velada inaugural debía estar en su apogeo. Visualicé a Ignacio alzando su copa, sintiéndose el dueño del universo, convencido de haber dejado atrás sus orígenes modestos al excluirme de su presente. Tomé mi antigua pluma estilográfica, aquella con el cuerpo de ébano que a veces deja un leve rastro de tinta azul índigo en los dedos. Extraje una hoja de papel con membrete, de esa clase de gramaje grueso que ya casi nadie emplea. Veamos cuán progresista es tu empresa cuando te quedes sin tu espacio, hijo mío, murmuré. Comencé a escribir. No una carta de madre herida, sino una comunicación oficial. Empleé los términos que aprendí al tratar con juristas y fedatarios a lo largo de 4 décadas gestionando el patrimonio que mi padre nos legó. Revocación inmediata, incumplimiento de condiciones éticas, desahucio. Cada palabra que trazaba me causaba un dolor punzante, pero al mismo tiempo me sanaba. Era como sellar una herida con hierro candente. El amor materno es incondicional, según dicen. Pero la dignidad de una mujer tiene una frontera. E Ignacio la había traspasado esa noche al fingir que yo era invisible. Concluí el escrito, firmé con mi nombre completo, Camelia Rojas, viuda de Salazar. El trazo fue decidido, enérgico, llegando a rasgar levemente la superficie del papel al finalizar. Al alba acudiría a la notaría. No enviaría a un mensajero, iría en persona. Y no portaría flores, llevaría algo mucho más contundente, la verdad. Me levanté del escritorio y me aproximé a la ventana. A lo lejos se distinguían las luminarias de la urbe reflejadas en un cielo nublado. Mi hijo se encontraba allá, festejando su autonomía. Lo que ignoraba era que esa autonomía se erigía sobre unos cimientos que yo sustentaba, y yo estaba a punto de remover la tierra bajo sus pies. Apagué la lámpara del gabinete, dejando la carpeta abierta sobre la mesa, preparada para el enfrentamiento que comenzaría con la primera luz del día. El café matutino jamás me había resultado tan amargo. Y no era porque hubiera omitido añadirle dulce. Era el regusto de la realidad asentándose en mi lengua. Desperté antes del amanecer, como lo he hecho durante las últimas 4 décadas. Pero esta vez no había placidez por el día que empezaba, sino una tarea fría y deliberada arraigada en mi pecho. La casa estaba en completo silencio. Ese silencio denso que solo conocen las mujeres que habitan rodeadas de memorias. No acudí a la notaría de inmediato. La precipitación es un privilegio de la juventud y yo ya no era joven, era una mujer con experiencia. Antes de realizar mi jugada, necesitaba conocer con exactitud el terreno sobre el que me encontraba. Me senté a la mesa de la cocina con mi taza de loza desconchada, esa que Ignacio siempre quiso desechar porque afirmaba que era propia de gente sin recursos. Y desplegué el diario local. Ahí estaba. La sección de sociedad. Una fotografía a todo color de mi hijo, sonriendo con esa dentadura impecable que le costó una fortuna, rodeado por un edil y una figura pública que lucía demasiado delgada. El titular proclamaba: el innovador Ignacio Salazar redibuja la noche con progreso. El texto hablaba de su talento visionario, de su habilidad para transmutar lo viejo en oro y de cómo él, sin apoyo alguno, había erigido ese imperio culinario. Sin apoyo alguno, leí en voz alta y mi risa sonó vacía en la estancia. «¿Qué memoria tan frágil tienes, muchacho?», dije, dejando el periódico a un lado. Tomé mi cuaderno de cuentas.
No era un dispositivo electrónico ni una planilla digital. Era un libro de contabilidad encuadernado en piel, con los bordes desgastados, donde yo había registrado cada moneda que ingresaba y salía desde 1986. Empecé a repasar las cifras, los adelantos que le había proporcionado para la reforma, registrados como anticipos de herencia. Las facturas de los suministradores que, en un descuido suyo, habían llegado a mi dirección fiscal y que yo había liquidado para evitar que le bloquearan el crédito. Sumé, resté, y el resultado me heló la sangre. Ignacio no solo era desagradecido, era un administrador desastroso. Estaba saturado de deudas. Para mantener esa apariencia de opulencia, había solicitado préstamos a entidades financieras que yo desconocía, utilizando como garantía el flujo de efectivo proyectado de un negocio que acababa de abrir sus puertas. Si Progreso no generaba ganancias exorbitantes desde el primer mes, ese castillo de cartas se desplomaría. Pero había algo más, algo que mi intuición de mujer experimentada me instaba a verificar. Me vestí con ropa discreta, un pantalón color neutro y una blusa sencilla, y tomé el transporte público hacia el centro, directo al catastro y luego a la oficina de Hacienda Municipal. No quise utilizar el automóvil. En el autobús se escuchan las conversaciones de la gente. Se percibe el ritmo de la ciudad. Al llegar al mostrador de Hacienda, me atendió Martina, una empleada que lleva allí tantos años como los que yo tengo de viuda. Doña Camelia, qué sorpresa, exclamó ella, ajustándose las gafas. ¿Viene a pagar la contribución de la residencia principal? No, Martina. Vengo a consultar la situación del local de la Avenida Progreso, el del antiguo depósito. Ella tecleó en su ordenador anticuado y ruidoso. Frunció el ceño. Ay, doña Camelia, aquí aparece una alerta. El impuesto sobre bienes inmuebles lleva un retraso de 2 ejercicios y existe una sanción por obras no autorizadas. Parece que realizaron alteraciones estructurales sin la aprobación completa de patrimonio histórico. Sentí un puñetazo en el estómago. Ignacio no solo me había negado la entrada, había comprometido mi patrimonio. El edificio era una joya arquitectónica de principios del siglo XX. Si el ayuntamiento se enteraba de las modificaciones ilegales, podrían clausurar el lugar e iniciar un embargo. Imprímeme toda la documentación, Martina. Con los sellos oficiales y las firmas correspondientes, por favor. Salí de la dependencia con una carpeta de cartón bajo el brazo. Esa carpeta pesaba más que el ramillete de girasoles de la noche anterior. En su interior no había flores, había material explosivo. Ignacio había olvidado que, aunque él actuaba como el propietario, los impuestos y las sanciones seguían dirigidos al titular registral. Yo caminé unas manzanas hasta el bufete del licenciado Valerio. Valerio no es uno de esos abogados que aparecen en los medios con trajes relucientes. Su despacho huele a tabaco de pipa y a estanterías antiguas, y está repleto de volúmenes jurídicos que alcanzan el techo. Él fue el mejor amigo de mi difunto marido y el único hombre en quien deposito mi confianza absoluta. Camelia, dijo al verme entrar, incorporándose con esfuerzo de su sillón de cuero. Tienes el semblante de quien va al frente de batalla. No voy, Valerio, ya estoy en él, respondí, colocando la carpeta y el acuerdo de cesión sobre su escritorio. Le relaté todo, la humillación en la puerta, la mirada de turbación de Ignacio, el supervisor arrogante, y luego le mostré los documentos de Hacienda. Valerio escuchó en silencio, acariciando su perilla blanca. Cuando terminé, emitió un largo suspiro. Tu hijo es un necio con ambición, Camelia. La combinación más temible que existe. Quiero recuperar mi local, Valerio, pero no deseo un litigio interminable. Quiero una solución rápida. Quiero que comprenda quién tiene la autoridad aquí. Valerio examinó el acuerdo de cesión. Ese que Ignacio firmó sin revisar los detalles porque estaba demasiado ocupado seleccionando el diseño de la vajilla. Aquí tienes el control absoluto, mujer, dijo Valerio, señalando la cláusula séptima con su índice marcado por la tinta. Pero hay algo aún más contundente. La cláusula 10ª. El cesionario se compromete a mantener la propiedad libre de cargas, de obligaciones fiscales y a acatar la normativa urbanística vigente. El incumplimiento dará lugar a la resolución automática, sin necesidad de pronunciamiento judicial. Mis ojos brillaron. Automática. Significa que no requiero la intervención de un tribunal para rescindir el acuerdo, murmuré, comprendiendo el alcance de mi posición. Exacto.
Solo necesitas un fedatario que certifique el incumplimiento. Y casualmente mi sobrino acaba de obtener su título de notario y me debe varios favores. Me recliné en el asiento, sintiendo como la presión en mis hombros comenzaba a disiparse. Durante años me había empequeñecido para que Ignacio se sintiera grandioso. Me había mantenido en la penumbra, gestionando rentas modestas, remendando prendas, preparando platos sencillos, todo para que él pudiera formarse en las mejores instituciones y relacionarse con círculos privilegiados. Bien, pensé, recordando todas las ocasiones en que él me había menospreciado. Mamá, tú no comprendes los modelos de negocio contemporáneos. Mamá, déjalo. Tú ya estás agotada. Mamá, mejor quédate en la casa, no te va a gustar el ambiente. Cada una de esas frases había sido un ladrillo en el muro que él construyó entre nosotros. Él veía mis manos marcadas por los años y pensaba en fragilidad. No sabía que estas manos habían levantado cajas. Habían suscrito garantías bajo presión para salvaguardar los bienes familiares durante la recesión del 95, y habían sostenido el hogar cuando su padre falleció. Ignacio creía que la autoridad radicaba en la apariencia, en la publicidad, en la aprobación de las plataformas digitales. Yo sabía que la verdadera autoridad residía en los documentos, en la normativa y en la propiedad del suelo. Él habitaba en una nube virtual. Yo era propietaria del terreno que él pisaba. Valerio, deseo que redactes el acta, pero no se la enviaremos por correo convencional. ¿Qué planeas, Camelia? Ignacio recibirá una inspección mañana mismo. Y yo asistiré. Tras lo ocurrido, no te permitirán el acceso, Camelia. Tienen personal de vigilancia, listas de invitados. Ya viste cómo te trataron. Sonreí, y esta vez mi sonrisa tenía un filo cortante. Esta vez no acudiré como la madre que lleva flores. Acudiré como la propietaria que va a supervisar su inmueble. Y no iré sola. Iré contigo, con tu sobrino el notario y con los planos originales de la construcción. Extraje de mi bolso un tubo de cartón antiguo que había rescatado del fondo de mi armario esa misma mañana. Lo desenrollé sobre el escritorio de Valerio. Eran las planimetrías dibujadas a tinta en 1927 de la estructura original del depósito. Ignacio renovó la entrada y el salón principal, señalé, indicando las líneas delineadas sobre el papel sepia. Pero él desconoce que la centralización eléctrica principal, la llave maestra del suministro de agua y la regulación del gas no se encuentran en el subsuelo, como él supone. Valerio se inclinó, interesado. ¿Dónde están? Están en una sala de mantenimiento oculta tras un tabique falso en el callejón posterior. Una sala a la que solo se puede acceder con una llave antigua que yo conservo. Saqué de mi bolsillo un llavero pesado de latón. Tenía 3 llaves grandes, oxidadas, que parecían pertenecer a una fortaleza antigua. Mi esposo selló esa puerta hace 22 años por cuestiones de seguridad. Ignacio ni siquiera sabe que existe. Probablemente instaló su cocina de diseño justo al lado, conectándose a las redes de manera provisional. Camelia, eres maquiavélica, dijo Valerio, pero lo dijo con respeto. Soy madre, Valerio, y una madre debe educar, aunque la enseñanza sea dolorosa. Ignacio necesita aprender que no se puede edificar un futuro escupiendo sobre el pasado. Salí del despacho con una sensación de alivio que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El sol del mediodía brillaba con intensidad. Me detuve en un puesto de zumos naturales y pedí uno de naranja. Mientras bebía, saqué mi teléfono móvil, un modelo básico pero eficaz, y abrí la aplicación de redes sociales que mi nieta me había configurado. Busqué el perfil de Progreso. Había actualizaciones recientes, vídeos de la velada anterior, personas bailando, botellas de espumoso con lucecitas e Ignacio en el centro de todo, brindando por el comienzo de una nueva etapa. Gracias a todos los que confiaron en mí. Cuando nadie más lo hizo, decía el texto sobre la imagen. Sentí una punzada en el pecho. Nadie más. ¿Y quién costeó sus trajes? ¿Quién avaló su primer préstamo? ¿Quién le cedió el local? La deslealtad es un veneno que nubla la visión. Ignacio se había creído su propia ficción. Se había convencido de que era un hombre forjado por sí solo, eliminando cómodamente mi existencia de su relato personal. Guardé el teléfono. Ya no me causaba dolor. Ahora me inspiraba compasión. Pobre muchacho, jugando a ser monarca en un castillo prestado, sin saber que la reina posee las llaves de la mazmorra.
Regresé a casa y me puse a trabajar. No en la cocina ni en el jardín, sino en mi escritorio. Elaboré una relación de irregularidades observadas, basándome en lo que había divisado desde el exterior la noche anterior y en lo que conocía del edificio. 1. Ocupación indebida de la vía pública. La alfombra carmesí invadía la acera municipal. 2. Nivel de ruido superior al permitido para una zona de uso mixto. 3. Alteración de fachada protegida. El rótulo luminoso estaba anclado en mampostería histórica. Cada punto era un clavo más en el féretro de su ilusión. Habían suscrito garantías bajo presión para salvaguardar los bienes familiares durante la recesión del 95, y habían sostenido el hogar cuando su padre falleció. Ignacio creía que la autoridad radicaba en la apariencia, en la publicidad, en la aprobación de las plataformas digitales. Yo sabía que la verdadera autoridad residía en los documentos, en la normativa y en la propiedad del suelo. Él habitaba en una nube virtual. Yo era propietaria del terreno que él pisaba. Valerio, deseo que redactes el acta, pero no se la enviaremos por correo convencional. ¿Qué planeas, Camelia? Ignacio recibirá una inspección mañana mismo. Y yo asistiré. Tras lo ocurrido, no te permitirán el acceso, Camelia. Tienen personal de vigilancia, listas de invitados. Ya viste cómo te trataron. Sonreí, y esta vez mi sonrisa tenía un filo cortante. Esta vez no acudiré como la madre que lleva flores. Acudiré como la propietaria que va a supervisar su inmueble. Y no iré sola. Iré contigo, con tu sobrino el notario y con los planos originales de la construcción. Extraje de mi bolso un tubo de cartón antiguo que había rescatado del fondo de mi armario esa misma mañana. Lo desenrollé sobre el escritorio de Valerio. Eran las planimetrías dibujadas a tinta en 1927 de la estructura original del depósito. Ignacio renovó la entrada y el salón principal, señalé, indicando las líneas delineadas sobre el papel sepia. Pero él desconoce que la centralización eléctrica principal, la llave maestra del suministro de agua y la regulación del gas no se encuentran en el subsuelo, como él supone. Valerio se inclinó, interesado. ¿Dónde están? Están en una sala de mantenimiento oculta tras un tabique falso en el callejón posterior. Una sala a la que solo se puede acceder con una llave antigua que yo conservo. Saqué de mi bolsillo un llavero pesado de latón. Tenía 3 llaves grandes, oxidadas, que parecían pertenecer a una fortaleza antigua. Mi esposo selló esa puerta hace 22 años por cuestiones de seguridad. Ignacio ni siquiera sabe que existe. Probablemente instaló su cocina de diseño justo al lado, conectándose a las redes de manera provisional. Camelia, eres maquiavélica, dijo Valerio, pero lo dijo con respeto. Soy madre, Valerio, y una madre debe educar, aunque la enseñanza sea dolorosa. Ignacio necesita aprender que no se puede edificar un futuro escupiendo sobre el pasado. Salí del despacho con una sensación de alivio que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El sol del mediodía brillaba con intensidad. Me detuve en un puesto de zumos naturales y pedí uno de naranja. Mientras bebía, saqué mi teléfono móvil, un modelo básico pero eficaz, y abrí la aplicación de redes sociales que mi nieta me había configurado. Busqué el perfil de Progreso. Había actualizaciones recientes, vídeos de la velada anterior, personas bailando, botellas de espumoso con lucecitas e Ignacio en el centro de todo, brindando por el comienzo de una nueva etapa. Gracias a todos los que confiaron en mí. Cuando nadie más lo hizo, decía el texto sobre la imagen. Sentí una punzada en el pecho. Nadie más. ¿Y quién costeó sus trajes? ¿Quién avaló su primer préstamo? ¿Quién le cedió el local? La deslealtad es un veneno que nubla la visión. Ignacio se había creído su propia ficción. Se había convencido de que era un hombre forjado por sí solo, eliminando cómodamente mi existencia de su relato personal. Guardé el teléfono. Ya no me causaba dolor. Ahora me inspiraba compasión. Pobre muchacho, jugando a ser monarca en un castillo prestado, sin saber que la reina posee las llaves de la mazmorra. Regresé a casa y me puse a trabajar. No en la cocina ni en el jardín, sino en mi escritorio. Elaboré una relación de irregularidades observadas, basándome en lo que había divisado desde el exterior la noche anterior y en lo que conocía del edificio. 1. Ocupación indebida de la vía pública. La alfombra carmesí invadía la acera municipal. 2.
Nivel de ruido superior al permitido para una zona de uso mixto. 3. Alteración de fachada protegida. El rótulo luminoso estaba anclado en mampostería histórica. Cada punto era un clavo más en el féretro de su ilusión. No necesitaba inventar nada. La ley me amparaba e Ignacio, en su altanería, había pasado por alto todas las normativas, creyendo que el capital y sus contactos lo blindarían. Pero sus vínculos eran con personajes del espectáculo, no con la administración municipal. Y en este lugar, el documento oficial es soberano. Crepusculó y la residencia se inundó de penumbras. Me senté en mi butaca preferida, acariciando las llaves de latón sobre mi falda. Mañana sería el día. No habría alaridos, no habría espectáculos en la entrada. Todo sería reglamentario, objetivo y tremendamente eficaz. Ignacio deseaba progreso, anhelaba contemporaneidad. Pues bien, iba a recibir una lección muy actual sobre legislación de bienes raíces y sus repercusiones jurídicas. Me imaginé su expresión al verme entrar, no con un vestido de seda y flores amarillas, sino con un conjunto formal, un notario a mi derecha y una autorización de inspección en la mano. Se le escaparía la copa de vino espumoso de los dedos. Y si el supervisor, aquella pared humana, intentaba detenerme de nuevo, descubriría que yo no era una anciana indefensa. Yo era Camelia Rojas y estaba a punto de desmantelar su pequeño escenario. Miré el reloj. Faltaban 12 horas para que abrieran las dependencias oficiales. 12 horas para que el innovador descubriera que su perspectiva tenía un enorme punto ciego, su madre. Me retiré a descansar temprano, pero antes coloqué las llaves de latón sobre la mesilla de noche, junto a la fotografía de mi difunto esposo. Ayúdame, viejo, susurré a la imagen. Nuestro hijo necesita una corrección para volver a ser un hombre de bien. Cerré los ojos y dormí profundamente, con la serenidad de quien sabe que al alba la justicia dejará de ser un concepto etéreo para convertirse en un martillo. Me puse el traje formal gris perla que solía usar cuando negociaba con los proveedores de mi marido. Hacía años que no salía del armario. Olía ligeramente a alcanfor y a épocas más prósperas, pero me quedaba a la perfección. Me observé en el espejo y no vi a la madre repudiada de la noche anterior. Vi a la propietaria. Recogí mi cabello en un moño firme, sin adornos, sin accesorios sentimentales. Me calcé unos zapatos negros de tacón robusto, de esos que producen un sonido contundente al caminar, anunciando que alguien con autoridad ha llegado. A las 3 de la tarde, el sol impactaba con fuerza sobre la fachada de ladrillo del Progreso. A esa hora, los restaurantes atraviesan esa calma tensa previa al servicio nocturno. Los suministradores entran y salen, los chefs cortan verduras a gran velocidad y los camareros pulen cristalería. Era el instante ideal para sembrar el desconcierto. Valerio me esperaba en la esquina fumando un cigarrillo con tranquilidad. A su lado estaba su sobrino Nicolás, un joven de apariencia fresca, pero con el distintivo de notario público reluciendo en la solapa de su chaqueta. Nicolás sostenía una carpeta abultada y una cámara fotográfica profesional. ¿Preparada, Camelia?, preguntó Valerio, arrojando la colilla al suelo y apagándola con la suela. Nunca he estado más preparada, Valerio. Vamos a comprobar si el código de invitación puede detener esto. Avanzamos los 50 metros que nos separaban de la entrada. La alfombra escarlata seguía allí, un poco más deslucida que anoche, acumulando el polvo de la calle. El mismo supervisor de seguridad, el hombre de negro con el dispositivo auditivo, estaba apoyado en el marco de la puerta, revisando su teléfono con desinterés. Al vernos aproximarnos, se irguió. Me reconoció de inmediato, pero su expresión se transformó al observar mi atuendo y a mis acompañantes. Ya no me miró con desprecio, sino con una precaución instintiva. Señora, comenzó a decir, alzando una mano como si fuera un agente de tráfico. Le expliqué anoche que el señor Ignacio no recibe visitas sin cita, y menos a esta hora. Estamos en preparativos. No me detuve, ni siquiera reduje la marcha. Buenas tardes, dije con un tono seco. No vengo de visita social y no requiero que me anuncie. El hombre intentó bloquearme el paso, interponiendo su corpulencia entre la puerta y yo. Señora, por favor. No me obligue a ser severo. No pueden ingresar. Es propiedad privada. Valerio dio un paso al frente con esa elegancia clásica que ya escasea. Extrajo una tarjeta de su bolsillo y la depositó en la mano enguantada del hombre, casi como si le otorgara una gratificación. Corrección, joven.
Es propiedad privada, sí. Pero la titular es la señora Camelia Rojas, aquí presente, y nosotros somos su representación legal y fedataria. Si nos impide el acceso, estaría cometiendo un delito de usurpación y obstrucción a la autoridad en flagrancia. ¿Prefiere que contactemos a una unidad policial inmediatamente o nos facilita el paso? El supervisor parpadeó, desconcertado. Miró la tarjeta, me miró a mí, observó al notario, quien ya estaba capturando la primera imagen de la fachada modificada. Su dispositivo auditivo emitió un zumbido con alguna instrucción, pero él permaneció inmovilizado. La seguridad de los establecimientos modernos está capacitada para manejar altercados con clientes ebrios o intrusos, no con damas mayores que dominan el Código Civil. Tengo que informar al señor Ignacio, balbuceó, perdiendo toda su arrogancia inicial. Infórmele, dije, empujando la puerta de cristal con mi propia mano. Comuníquele que la propietaria ha venido a supervisar su inmueble. Ingresamos. El aire acondicionado funcionaba a máxima potencia. Un contraste brutal con el calor exterior. En el interior, el lugar desprendía un olor a desinfectante económico y a pescado fresco. Varios camareros alzaron la vista, sorprendidos al ver a 3 personas con indumentaria de oficina invadiendo su espacio. Caminé directamente hacia el centro del salón, mis tacones resonando clac, clac, clac sobre el suelo de hormigón pulido. Nicolás, el notario, comenzó a trabajar en silencio. Clic, una fotografía a la pared donde habían perforado para instalar unos estantes metálicos de diseño cuestionable. Clic, una imagen al techo donde habían dejado expuestas las vigas originales sin el tratamiento ignífugo obligatorio. Clic, una instantánea a la barra que obstruía parcialmente la salida de emergencia lateral. Oigan, ¿qué está pasando aquí?, exclamó alguien desde el fondo. Era Ignacio. Salía de la cocina secándose las manos en un paño de lino. Llevaba una camisa celeste con las mangas remangadas y lucía fatigado, con marcadas ojeras. Al verme, se detuvo en seco. Su rostro transitó de la sorpresa al fastidio en un instante. Mamá, pronunció, y luego bajó el tono, observando a sus empleados que susurraban entre sí. ¿Qué haces aquí? ¿No fue suficiente con la escena de anoche? Por favor, regresa a casa. Tengo una inspección de sanidad mañana y no dispongo de tiempo para tus caprichos. Me giré lentamente hacia él. No sentí el amor ciego de antaño. Sentí una lucidez diáfana. Buenas tardes, Ignacio, le dije, omitiendo el hijo o el mijo. Justamente de inspecciones venimos a hablar. La inspección fue meticulosa e impecable. Las fotos de Nicolás, las actas de Valerio y mis llaves antiguas abriendo el cuarto oculto con las conexiones ilegales fueron la sentencia. Ignacio vio desmoronarse su fachada de éxito ante los documentos que probaban su negligencia y mi titularidad incuestionable. No hubo gritos, solo el frío sonido de la ley ejecutándose. Recuperé mi propiedad. Él perdió su ilusión y, quizás, finalmente entendió que los cimientos más sólidos no se construyen con neón y orgullo, sino con la verdad de un papel firmado y la memoria de quien te enseñó a caminar.